Muy bien, vamos con la última parte. Dijimos que en 1962 tenemos nuestro penúltimo hito de la evolución del castellano y el paso del latín al castellano, del uso del latín. Bien, ¿dónde era el único lugar que se seguía, se sigue incluso a veces, usando el latín clásico? ¿Dónde se usaba? Bueno, el latín permaneció en uso, un uso artificial, pero en uso, dentro de la Iglesia Católica. Se utilizó en los monasterios, se utilizó en los documentos, en las encíclicas papales, en las reuniones de los funcionarios de la Iglesia Católica y se siguió utilizando en la misa católica que se celebraba todos los domingos, sigue celebrando los domingos, pero se seguía utilizando el latín hasta el año 1962. O sea que algunos de los padres de ustedes, los abuelos seguro, escucharon misa en su infancia, en su juventud, en latín. Era la lengua en la que se hablaba dentro de la Iglesia Católica. Dijimos en algún video anterior que, bueno, claramente el latín se mantiene en forma artificial porque no existe hablantes nativos de la lengua latina, a pesar de que es la lengua oficial del Vaticano, pero se supone que en el Vaticano no nacen niños, entonces, bueno, no es la lengua materna de nadie. Eh, Sin embargo, el latín se seguía utilizando en la misa. ¿Cuánto podían los feligreses comprender? Bueno, realmente muy poco, porque ya nadie aprendía latín prácticamente. Sin embargo, vale decir esto, el latín se siguió enseñando como una materia en la secundaria hasta la década del 70, ¿sí? De 1970. Así que algunos zafamos, o no, algunos tuvimos que estudiar en la universidad igual, pero el latín se siguió enseñando. Sin embargo, bueno, la gente común obviamente tampoco lo comprendía. Por ese motivo, en el año 1962, la Iglesia Católica reconoció que necesitaba algunas reformas y el Papa Juan XXIII eh, convocó a un concilio, ¿sí? Un congreso de la Iglesia Católica en Roma. Se llamó el Concilio Vaticano II, fue muy, muy importante en la historia de la Iglesia. Lo comenzó el Papa Juan XXIII, lo terminó, si no entendí mal, si no estudié mal, lo terminó Paulo VI, que fue el siguiente papa, porque fue un concilio que duró un buen tiempo. Y dentro de las muchas cosas que se evaluaron y se discutieron durante el Concilio Vaticano II, estuvo este tema que es el que nos importa a nosotros y es el uso del latín en la misa. Bueno, en ese concilio se decidió dejar de utilizar el latín en la misa y comenzar a utilizar las lenguas vernáculas. Lenguas vernáculas no es otra cosa que las lenguas regionales, las lenguas de cada lugar. A partir entonces del año 1962, la misa, que antes era en latín, pasó a ser en las lenguas de cada lugar. Eh, no es que el texto sea libre, porque el texto de la misa es un texto fijo. Hay una porción en la misa que sí la elabora el sacerdote, pero bueno, esa parte tenía inclusive que ser chequeada, digamos, supervisada por un superior. Y bueno, y las traducciones de las partes fijas de la misa, de las lenguas vernáculas, por supuesto, tuvieron muchísima supervisión. Sin embargo, bueno, en 1962 se autoriza a que el latín se deje de usar en la misa. Sin embargo, bueno, ustedes saben que los documentos oficiales del Vaticano siguen siendo en latín aún hoy. Y les diría que prácticamente es de las únicos espacios en que el latín pervive hasta el día de hoy, pero siempre con eh, una lengua artificial, porque bueno, no hay hablantes nativos por esto que decíamos. Y llegamos a nuestra última fecha, que pusimos el año 1990 como porque había que poner un año, un hito. Sin embargo, es el hecho que vamos a señalar en el año 1990, es un hecho que trasciende a 1990 y que sigue afectándonos y no sabemos de qué modo ni hasta, bueno, es un camino de ida, ni siquiera que podemos decir no sabemos hasta cuándo, es un camino de ida. Y este año 1990 lo que vamos a señalar es el avance de las nuevas tecnologías que afecta a la comunicación.
En 1990 yo iba a la secundaria y les cuento que todavía había mucha gente que no tenía teléfono fijo en sus casas. En mi casa no había teléfono fijo. En mi casa hubo teléfono fijo recién en el año 1992, diciembre del 92. Eh, Señalamos 1990 porque fue la década en la que la tecnología comenzó a invadir nuestras vidas cotidianas en otra escala. Eh, yo siempre cuento que cuando mi papá nació en el año 1930, tiene 89 años ahora, cuando mi papá nació no existía la radio, o sea, existía la radio pero no la escuchaba todo el mundo junto, existía la radio a galena, una piedrita con un clavito y un auricular para ir, era algo muy rudimentario. Cuando el hermano mayor de mi papá, en el año 35, 36, entró corriendo a la casa diciendo que el vecino tenía una radio que se escuchaba desde la calle, mis bisabuelos se rieron, dijeron, pobrecito Luis que siempre es tan fantasioso, porque no se imaginaban. Y eso fue en la década del 30. Aquí en Argentina, bueno, la televisión llegó en la década del 60, mis abuelitos creo que estrenaron la tele viendo el alunizaje en el año 69. La primera vez que yo escuché hablar sobre televisor a color estaba en jardín de infantes, fines de la década del 70. Control remoto fue posterior, nos teníamos que levantar de la silla para tac, 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 cambiar los canales. Había solo 4 canales de aire, porque Canal 2 nunca se podía enganchar. Y todo esto pasó en la vida de una sola persona. Y bueno, mi primer teléfono celular, Nokia, no tuve el 1100, Nokia, no era Nokia, les estoy mintiendo, un Ericsson, tampoco era Sony Ericsson, era Ericsson 318, que voy a ver si encuentro la imagen, se las voy a mostrar, que era una especie de ladrillito. Cuando quise cambiarlo se rieron de mí, me preguntaron si lo usaba como arma de defensa porque era muy pesado. Solamente se podía hacer llamadas telefónicas, no existía el mensaje de texto. Estamos hablando ya de 1996, no hace tanto tiempo atrás, aunque a ustedes les parezca una eternidad. Y después de eso, la tecnología comenzó a avanzar de un modo tremendo. Primer casilla de correo electrónico la abrí en el año 2001. Yo llegaba siempre un poco tarde, pero era tecnología. En el año 2001, y en casa abrimos una sola casilla porque no sé, que pensaríamos que no se iba a usar o que iba a gastar plata tener abierta más de una casilla. No sé, abrimos una única casilla Hotmail para mi esposo y para mí. Y a partir de ahí, bueno, teníamos un solo celular que se usaba, bueno, después empezamos a usar para mensaje de texto y después vinieron las redes sociales, ya estamos cerca del 2010, cuando en el 2009 abrimos Facebook, 2012 Instagram, que era una aplicación para fotógrafos amateur, antes de ser lo que es ahora, WhatsApp, ¿cuántos años hace que tenemos WhatsApp? No hace tantos. Y todas estas nuevas tecnologías de la comunicación inciden necesariamente en la globalización, ¿sí? El mundo es muy chiquito ahora. Fíjense con este tema de la pandemia cuánto tardó la enfermedad en dar la vuelta al mundo. Muy poco tiempo, porque ahora el mundo es muy pequeño, ¿sí? El mundo sigue teniendo las mismas dimensiones de siempre, pero la tecnología ha hecho posible que las comunicaciones sean cada vez más veloces. Y en esto de la velocidad en la que vivimos, el lenguaje no se queda al margen, el lenguaje se ve afectado. ¿De qué manera se ve afectado? Bueno, con esto de la inmediatez, de la necesidad que tenemos de que todo sea ya, hablamos distinto, escribimos distinto, sobre todo eso, escribimos distinto. ¿Y de qué manera esto se ve reflejado en los cambios que la lengua pueda sufrir? ¿Cuánto le afecta a la lengua el modo como nosotros hablemos? Inclusive, si estuviéramos en vivo, les compartiría un video para que nos riéramos un poquito. Por acá no da. Pero seguramente ustedes habrán visto alguno de esos videos, y esto dicho sin ningún tipo de, ni de prejuicios, ni de ninguna intención de discriminación, sino el modo de hablar en turro, así le llaman, cómo las palabras se van deformando, no solo en la escritura, que la escritura es una tecnología y uno escribe más rápido, más lento, tipeo mal, el autocorrector hizo, el predictivo me cambió
sino el uso en el lenguaje hablado, que por ahí es lo que tiene más fuerza, ¿no?, en la lengua. Cómo la lengua va cambiando. Esto que les señalaba en el video anterior, que la lengua está viva y está en cambio permanente. Bien, vamos a reflexionar un poco más sobre esto del cambio permanente de la lengua. Yo les voy a dejar, para que ustedes vean, les voy a dejar un pequeño cuestionario para que contesten en base a, bueno, a estos videos que yo les estoy grabando, pero también les voy a dejar un video que se titula El lenguaje tecno, que es viejo, pero que está muy bien para ejemplificar esto que yo les decía, el paso de las viejas tecnologías de escritura y comunicación a las nuevas tecnologías de escritura y de comunicación, y cómo esto le afecta al lenguaje. Van a ver que hay en ese video, Lenguaje Tecno, hay dos especialistas que opinan. Es un reportaje televisivo intrascendente, si se quiere, pero a mí me interesa porque hay dos especialistas opinando. Una es un lingüista que da su opinión y otra es una psicóloga. Yo les sugiero que para escuchar este videíto piensen en que el lenguaje no es solamente un elemento que nos permite comunicarnos, sino que además el lenguaje es lo que estructura nuestro pensamiento. Cuando nosotros nacemos no pensamos con palabras, pero a medida que vamos adquiriendo el lenguaje, eso nos permite un pensamiento cada vez más complejo y más abstracto. Si nosotros no tuviéramos un lenguaje, nuestro pensamiento no sería posible, sería un pensamiento muy rudimentario, muy primitivo. El lenguaje, cada vez más complejo, nos permite a nosotros pensar de un modo más complejo. Ya en otra ocasión lo vamos a desarrollar un poquito más. Les voy a dejar un segundo video que es una charla TED de un muchacho que estudiaba a la misma época que yo, en la misma universidad, aunque no fuimos compañeros, que se llama Pedro Mairal, que es un escritor, que habla acerca de la fuerza de la lengua, ¿sí? Qué importancia tiene que nosotros conservemos nuestra lengua, nuestro idioma, y la potencia que el idioma tiene para transmitir no solo palabras, ¿sí?, algo más allá. Y en tercer lugar les voy a dejar un PowerPoint, vieja tecnología, sobre la Real Academia Española, pero que me interesa que lo puedan ver. Entonces, tareas para la semana que viene, tomar apuntes de estos dos videos que les grabé, completar la línea del tiempo, mandar fotos de las dos o escaneado las dos, y mirar lenguaje tecno y la fuerza del lenguaje para contestar, y el PowerPoint que les dejo de la Real Academia para contestar un pequeño cuestionario. Y probablemente les voy a pedir que elaboren también un pequeño ensayo de una carilla aproximadamente, puede ser un poquito más, pero no menos, ¿sí? Un ensayo en el que ustedes, después de estudiar lo que vimos en todas estas clases, cómo el lenguaje fue evolucionando, cambiando, moviéndose, ¿qué opinan ustedes de qué es lo que va a pasar de acá en más? ¿Qué pasa con la lengua? ¿Cuál es nuestra función respecto de la lengua? ¿Hay algo que dependa de nosotros para la conservación o la evolución del lenguaje? ¿Cuál es nuestro rol dentro de esto? ¿Qué sentido tiene que nos detengamos a analizar todas estas cosas, ¿sí? ¿Qué sentido tiene, qué sentido práctico tiene para que nosotros seamos activos en la conservación del lenguaje? Es un poco, después de ver estos videos, ¿qué piensan ustedes? ¿Sí? ¿Podemos hacer un uso disociado de la lengua? A veces usarla en modo formal, a veces en modo informal. ¿Impacta esto en la conservación, la transmisión de la lengua? ¿Cuál es el rol de la educación, de la escuela para conservar la lengua? Bueno, son un montón de preguntas que ustedes pueden tener en cuenta para escribir finalmente un pequeño ensayo. Les voy a dejar las indicaciones en las actividades. Nos vemos.